Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a un episodio de Pivot Finance. Hoy tenemos una invitada muy especial, Loriana Benavides. Lori, porque le tengo más confianza. Claro. Lori tiene un Global MBA y también tiene una maestría en sostenibilidad. Este tema es una pasión completa para vos y me alegra muchísimo tenerte porque me parece que es un tema importantísimo para la sociedad y poderlo entender todavía mejor. Así que vamos a empezar por la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados y es, ¿cómo es tu relación con el dinero? Bueno, primero gracias por la invitación, un gusto para mí compartir con vos y con todos un tema que me apasiona, ¿verdad? Qué pregunta esa tan interesante. Yo diría que ha ido mejorando conforme he conocido del tema y conforme me he conocido más a mí misma. Eso me ha permitido ir teniendo una relación como un poquito más estrecha, que espero fluya cada vez más, ¿verdad? Pero también me ha hecho como cuestionarme patrones, ¿verdad? El por qué, ¿verdad? ¿Por qué actúo de esta forma? ¿Verdad? ¿Por qué lo veo de esta otra? Entonces sí, podría decir que ha ido en un proceso de mejora, que me encantaría que vaya cada vez mejor, ¿verdad? Y sí, definitivamente lo veo muy vinculado al tema de sostenibilidad, ¿verdad? Que lo vamos a ampliar. Y empecemos por ahí, hablemos sobre qué es la sostenibilidad, qué es esto que tanto escuchamos, pero qué conlleva, qué significa. Sí, pues ahora la sostenibilidad está en un momento, wow, ¿verdad? Lo vemos en todo lado. Y no necesariamente lo comprendemos, como bien decís. Antes, este concepto ha venido en evolución. O sea, si pudiera como contar así como un poquito, se hablaba antes mucho de la responsabilidad social, ¿verdad? Que hablaba y tiene componentes filantrópicos, por decirlo de una forma, ¿verdad? Como tal vez tomar algunas acciones aisladas, ¿verdad? La sostenibilidad es integral y eso es lo que me encanta. El concepto es lindísimo porque nos permite verlo de manera integral. O sea, tiene componentes sociales, tiene componentes ambientales, tiene componentes económicos y de gobernanza, ¿verdad? Entonces, yo para describir la sostenibilidad así como de manera sencilla, podría decir que es que logremos un desarrollo, ¿verdad? Económico, social y ambiental, no dejando a nadie ni a nada por fuera, ¿verdad? Y eso es nosotros, todas y todos, como personas, como sociedad, pero también la naturaleza, ¿verdad? El capital natural que tenemos. Y de alguna forma, ¿verdad? Todo el tema económico es parte de nosotros diariamente, o sea, no lo podemos desligar y no es algo que se busque hacer, ¿verdad? Entonces es cómo nos mantenemos en el tiempo, bien, todos, ¿verdad? Como sociedad, como grupos, contemplándonos y tampoco utilizar recursos que sean de generaciones futuras, ¿verdad? Entonces es un equilibrio, o sea, es un concepto que implica equilibrio, ¿verdad? Que implica trabajar en conjunto, que implica vernos como un todo. Sí, y me parece súper importante, y te lo decía antes de empezar, cuando este tema empezó a estar más en mi mente de lo que estaba antes y empecé a averiguar más, porque me considero una persona curiosa. Yo siempre había, no sé, tal vez relacionaba la sostenibilidad con medio ambiente y luego conocí esto del triángulo, Claro. que habla sobre estos tres que lo que hacen es relacionarse entre sí para poder avanzar juntos y tener un futuro bueno para todos y para todas. Y cambió muchísimo la forma, porque a veces las personas ven la parte de sostenibilidad como no puedes gastar, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Pero también a la vez hay que estar muy conscientes de que esta acción repercute en el medio ambiente, en lo económico, en cómo nos relacionamos. Y creo que a pesar de que lo escuchamos mucho, no lo sabemos tanto. Y aquí es cómo puede afectar también la sostenibilidad o este tema a nuestros bolsillos. De qué forma podemos cambiar también los hábitos de consumo al ser más conscientes de la sostenibilidad.
Sí, concuerdo con vos, ¿verdad? Y yo, porque el tema me apasiona y ya son varios años en los que he estado pues en esto, pero hace algunos años no era común, ¿verdad? Ni siquiera había una especialidad aquí en Costa Rica al respecto. Fue que, bueno, yo decía, quiero, ¿verdad? Quiero buscar, quiero averiguar un poco más. Yo estudié negocios y creo que es un tema relacionado completamente a los negocios, que no se ha visto así, espero que pronto lo sea, y obviamente ya las empresas lo empiezan a integrar, pero sí definitivamente no entendemos lo integral del concepto. Entonces, yo te podría decir que a nivel social tenemos muchos temas. A nivel social en sostenibilidad tenemos temas de inclusión, de diversidad, de equidad de género, ¿verdad? De apoyo a comunidades, de gestión de partes interesadas, donde podemos no solo escucharlas, ¿verdad? O escuchar a partes interesadas o a grupos de interés a nivel de empresa, a nivel de sociedad, sino también trabajar en conjunto, ¿verdad? Porque además los objetivos no los podemos alcanzar solos, ¿verdad? Claro. A nivel ambiental tenemos muchísimos temas, ¿verdad? Tenemos temas de cambio climático, tenemos temas de agua, de residuos, ¿verdad? De gestión de la biodiversidad. Y a nivel de gobernanza siempre tiene que haber un marco, ¿verdad? ¿Cómo nos regimos, ¿verdad? ¿Cuáles son las reglas del juego? Y de alguna forma, ¿cómo podemos tomar decisiones basadas en eso? Entonces, está integrado. O sea, las patitas del banco, digamos, si alguna de las patitas no funciona, no se sostiene. Y obviamente el tema económico, que en algún momento estuvo en este grupo de tres, ya no se menciona ahí porque está implícito, o sea, no lo podemos desligar. Entonces, nosotros podríamos empezar a entender la sostenibilidad, y yo siempre pienso en que uno, de las acciones chiquititas, puede hacer grandes cosas, ¿verdad? Claro. Entonces, podríamos empezar a entendernos nosotros, ¿verdad? ¿Cuál es el comportamiento que tengo yo y qué acciones, desde mi rango de acción, ¿verdad?, puedo hacer que tengan impacto? Porque sí, claro, a veces nos afecta muchísimo, o sea, a mí me afecta muchísimo, ¿verdad? A ver la contaminación, los ríos, pero ¿qué puedo hacer yo? ¿Verdad? ¿Qué podemos hacer desde cada uno, desde nuestra casa, desde lo que consumimos, desde lo que utilizamos, ¿verdad? ¿Qué tanto utilizamos el carro, ¿verdad? Sabiendo que los combustibles fósiles contaminan muchísimo, qué tanto consumo a nivel, digamos, ¿verdad? De otro tipo de cosas, hay muchísimos temas, ¿verdad? La sostenibilidad es un tema amplio, enorme, pero yo creo que podemos empezar por pequeñas cosas, ¿verdad? Sí, de manera individual. De manera individual. Nosotros podemos controlar con nuestras acciones, es donde se debería de iniciar. Y esto yo lo aprendí un poco más de David, que está como más apegado a este tema. Ajá. Y él me decía, es como que llegues a una casa y todo el mundo, no, es como que te vayas de una casa y dejen todo encendido. Las luces del tele, y la gente es como, no importa, igual puedo pagar el recibo de la electricidad. No es que no lo puedas pagar o que lo puedas pagar, es el recurso que estás usando. Entonces David siempre me dice como, vos por eso es que yo trato de que las cosas me duren, porque yo quiero sacarle el máximo provecho a ese recurso, porque fue todo, no solamente un recurso, fueron muchos recursos que se utilizaron para yo poder comprar, ejemplo, este dispositivo. Entonces le quiero sacar el máximo provecho a esto, porque es un recurso que utilizamos. Claro. Entonces no es que voy a dejar de comprar, sino es como utilizamos esos recursos. Y cuando uno es más consciente de esto, porque me gustó mucho cuando decía sobre la contaminación nos afecta o podemos ver cosas que afectan, pero es que al final todo está relacionado y es en la forma en la que consumimos. Y para nadie es un secreto que el consumismo es un tema muy importante para el medio ambiente y para todos. En general. Sí, a mí me gustaría ahí como enfocarme en dos puntos importantes que mencionas. Uno es que yo creo que es relevante en estos momentos, con mucha más fuerza, porque este tema ya nos está, ¿verdad? Aquí estoy, ¿verdad? Ya no es que pasa allá. No es que va a pasar en unos años, es que está pasando. ¿Verdad? Todos sentimos el calor en exceso, vemos cómo hay, ¿verdad?, desastres naturales, con mucho más fuerza, que generan impactos enormes, ¿verdad? Entonces, yo creo que ya es hora de que hagamos conciencia, porque como mencionaba al inicio, esto nos afecta a todos y a todas. No es algo, a mí no me va a afectar, solo a los de allá les va a afectar. No, ¿verdad? Es un tema
que tenemos una responsabilidad. Entonces yo creo que lo primero es entender que nos afecta y que tenemos que actuar. Porque, y ese actuar va de la mano también con tener una conciencia. Eso que mencionabas que David te dice, ¿verdad? Uy, pero ¿por qué dejar las luces encendidas, verdad? ¿Por qué no las apago? ¿Por qué no desconectar, verdad? Lo que no necesito que se esté cargando. Porque el tema que decías, y la sostenibilidad misma lo dice, ¿verdad? ¿Por qué comprar algo que me va a durar una o dos puestas, ¿verdad? Digamos, hablando de temas de ropa. ¿Por qué no podemos buscar algún producto que me dure más, ¿verdad? Y que sea, sí, ¿verdad? Mayor calidad, pero eso implica que no voy a generar residuos en el corto plazo, ¿verdad? Que le voy a sacar el provecho. Cuestionarme también es importante. O sea, yo creo que todo parte de entender que nos afecta, que tenemos que tomar acción y que tenemos que tener conciencia. Y la conciencia diaria, ¿verdad? Diaria de, uy, ¿lo ocupo o no lo ocupo? ¿Verdad? ¿Para qué va a comprar dos si solo necesito uno? o hay a mí me da mucha risa porque hay patrones que uno hereda y lo relaciono mucho con el tema económico, ¿verdad? De cada vez que, no sé, que uno cumple años, hay que estrenar una blusa. Por poner un ejemplo de lado, ya ven, todos estamos trabajando en esto, yo no estoy perfecta en el tema y estamos en un proceso todos los días, ¿verdad?, de mejora. Y entonces uno siente que tiene que comprar algo ese día, ¿verdad?, porque ya lo tiene, pero a veces uno dice, ¿lo necesito o no? Pues, tal vez puedo usar una que tengo ahí, claro, me siento bien y, ¿verdad? Y no pasa nada. Yo creo que es un poco eso, ¿verdad? Sí, yo tengo dos ejemplos ahí. Uno, cuando estaba pequeña, el Día del Niño, el Día de la Niña, siempre hacían un evento en la escuela para la niñez. Y les compraban ropa. Entonces, siempre iban con ropa nueva. Yo no iba con ropa nueva porque no había para comprar, pero eso siempre me caló demasiado, porque fue claro, como, ok, soy una rara porque soy la única que no tiene ropa nueva acá. ¿Y cómo no nos damos cuenta de que le metemos esa idea a nuestros hijos de que en cada evento importante se tiene que comprar algo nuevo? O sea, me parece rajado eso. Y luego... Y como que le da valor y no pasa nada. O sea, ropa vieja, nueva, la cosa está en que vos disfrutes la fiesta, en que puedas brincar con los otros. A lo mejor se te olvida después que era nueva y salís igual todo empapado de lo divertido que estaba porque se mojaron o se ensuciaron. Entonces, ese es el valor que no sé si siempre damos. Y lo tenemos adulto, ¿verdad? Lo tenemos adulto. Porque recuerdo hace un tiempo atrás que una amiga me escribió y me dijo, ¿cuál va a ser tu outfit para el concierto tal? Y yo, ni siquiera había pensado en eso. Y yo, hay que pensar en un outfit. Me pasa. No sabía esto, pero... Y les dije como, no, o sea, el día del concierto voy y escojo algo para ponerme y, ¿verdad? Ajá. Y personas están gastando 100,000, 200,000 colones en un outfit para utilizarlo en un concierto que probablemente solo lo van a utilizar en ese concierto. Y entonces ahí vienen dos aspectos. El gasto que estoy haciendo innecesario y afecta mi presupuesto. Y es un hábito y un mal hábito. Y luego está el recurso que estoy utilizando solo para que me vean 3 horas, 2 horas en un concierto, que para mí no tiene mucho sentido. Yo no sé si es un tema de edad o si es un tema de conciencia, pero yo sí he sido más consciente de esa parte como de no necesito todo el tiempo algo nuevo para poder ir a algún lugar. Esa idea definitivamente fue una idea creada y probablemente en nuestra niñez que no es algo que necesitamos. Sí, totalmente de acuerdo. Y yo creo que también pasa que a veces hay una mala idea de, no, esto se recicla. O se lo regalo a alguien más, ¿verdad? Y no entendemos que detrás de cualquier producto hay un proceso, ¿verdad? Y que hubo una inversión de recursos, ¿verdad? Que hubo agua, que hubo electricidad, otro tipo de recursos que estamos utilizando de nuestra madre tierra, ¿verdad? Que es tan valiosa y que no hay otro planeta, digamos, hablando de temas ambientales. Entonces, no es solo, lo compro y luego lo regalo, mira, si lo ve a alguien más, sino... Sí. Nosotros como consumidores somos también responsables porque estamos bombardeados, ¿verdad? Entonces podemos dejarnos llevar muy fácilmente
¿verdad? De cualquier, de campañas, de cosas que sucedan. Entonces, está en nosotros tener esa conciencia de, uy, ¿no? Pero bueno, además, ya está aquí el producto, ya hubo, ¿verdad?, un gasto ahí, además, lo que decís de pagar ahí de más, como por emociones, ¿verdad? Y luego, lo tenemos ahí, si no, no lo volvemos a usar, y ya, ¿verdad? Fue momentario, fue como de un momento y ya. Entonces, totalmente de acuerdo, yo creo que ese cuestionamiento de patrones viene de la mano con la conciencia. Y la conciencia a veces llega cuando algo nos afecta, ¿verdad? Como cuando ya nos tocó ahí la puerta. Y es lo que decía su ejemplo con el tema del clima. ¿Cómo no nos damos, o sea, nos damos cuenta? Ajá. Porque sí nos damos cuenta, porque ahí escuchamos a todo el mundo diciendo que está haciendo un calor excesivo. Uh-huh. Y yo lo hablaba con David y David me decía, ¿has visto el invierno tan raro que estamos teniendo? Claro. O sea, yo recuerdo pequeña, y claro, nací en una zona rural, costera, lluviosa, entonces ajá, invierno era día tras día. Exacto. Lloviendo. Ajá. Yo no volver a ver eso. Es súper, bueno, para mí he tratado también de llevarlo porque personalmente me afecta muchísimo, ¿verdad? Que suelo ser como muy sensible a esas cosas, entonces yo a veces digo, y además me he dado cuenta que no todo el mundo es tan apasionado como yo del tema. Entonces a veces empiezo como a contar historias y no hemos visto, que vean lo que hemos causado y no todos estamos en la misma sintonía, ¿verdad? Entonces, y tal vez, no sé, como seres humanos, vos tal vez en la experiencia tuya también tratando con personas me dirás, tendemos como a no aceptar de primera o a rechazar, ¿verdad? O a decir, no, ¿verdad? No es con nosotros, o esto se debe al fenómeno del niño, ¿verdad? No necesariamente a que sí, es que sí existe, ¿verdad? Ya tomamos muy malas decisiones, ya casi que no podemos reversar lo que ha pasado, ¿verdad? Tenemos que tomar decisiones muy drásticas para lograr volver a los tiempos donde llovía, como vos te acordás, ¿verdad? Donde no vemos esos desastres naturales tan agresivos, ¿verdad? Pero si vemos noticias en desastres naturales... Creo que ahorita, de hecho, hay uno muy triste en Hawái. En Hawái. Con los fuegos forestales que se dieron. Muchísimo. Y cómo el clima está siendo parte de eso porque hay un huracán. Exacto. Que no afecta directamente, pero sí indirectamente con los vientos, y esto ha empeorado la situación en ese lugar. Y en una zona, de verdad eso todavía es más triste porque es una zona donde las personas aman mucho el medio ambiente, uh-huh, como es uh-huh, Hawái. Totalmente. Y es lo que decías, hasta que... Qué triste porque creo que es que somos muy egoístas. Hasta que algo nos llegue a afectar aquí uh-huh, a la par y esté ahí, uh-huh, vamos a tomar conciencia. Pero si no es así, no tomamos conciencia, no es con nosotros. Y aquí yo sí creo que es una llamada de atención para que estos temas estén más en las conversaciones, que lo hablemos más con nuestros amigos, amigas. De hecho, estaba hablando con una amiga y yo le decía, o sea, ¿cómo haces vos con el tema de la ropa? O sea, ¿cómo va esa relación? Y ella me decía, vieras cómo me ha cambiado. Voy a contar algo justo que me dijo ella hace unos días, porque dice que un día le afectó mucho porque una compañera de trabajo se acercó y le dijo, wow, te vestís súper lindo, súper bonito, no te he visto repetir un outfit. Y dice que ella se quedó como, ¿qué? Y entonces dice que eso le afectó bastante y llegó uh-huh, a su casa y dijo, wow, o sea, yo no repito ropa. Uh-huh. O sea, tengo demasiada ropa, y empezó a cambiar ese consumo que tenía. Entonces creo que es bueno hablarlo, es bueno hablar del tema porque también... Bueno, sí. Esto ha sido mucho de apariencias, entre yo más tenga, y justo lo hablaba en este episodio que grabamos antes, entre yo más tenga, más importante soy. Exacto. Pero cuando te das cuenta que todos están en la misma sintonía, sí. Entonces es como... A mí mis amigas me dicen, ¿cómo llegamos ahora? Y yo, lleguen como ustedes quieran. Sí. O sea, porque yo voy a llegar como yo quiero. O sea, no se preocupen que lo importante va a ser vernos y la conversación. Pero ya todo esto material,
pasa a un segundo, tercer plano porque no es importante. Total. Y eso nos ayuda a ser más conscientes igual con nuestros consumos. Y ahí, perdona, Noeli, que te diga lo que mencionas, que es súper importante y es compartir el conocimiento con los demás. Mi esposo siempre dice que uno puede hablar, pero que en realidad el ejemplo es el que arrastra, ¿verdad? Entonces, yo creo que también cuando alguien a quien uno admira, puede ser un amigo, ¿verdad? Un familiar, empieza a tomar acción y es una acción positiva, ¿verdad? Puede ser que los demás empecemos a imitarlo. Entonces eso es súper valioso, ¿verdad? Que tal vez vos puedes compartir con alguien más. Ay, no, dicho no. Ahí escojo el outfit del concierto, todo bien. Yo no voy a comprar, no es necesario, ¿verdad? Y ahí se va pasando. Y luego cuando me ha pasado a mí, que a veces yo ando con mi vaso, ¿verdad? Por todo lado, un vaso reutilizable, una botella. Mi cuñada me dijo un día, vos traes el vaso porque usamos, hace muchos años, ¿verdad? Vajilla como plástico de un solo uso, y yo, ay, sí, ¿verdad? Y entonces me dijo, gracias a vos compramos una vajilla y ahora entre todos, ¿verdad? Cuando vienen a comer, lavamos la vajilla, ¿verdad? ¿Qué acciones más pequeñas, más puntuales? O sea, tal vez uno no se da cuenta de esas cosas hasta que alguien más se lo hace ver. Entonces, de nuevo, son pequeñas acciones que yo creo que pueden implementar si las podemos compartir y ojalá se multipliquen, ¿verdad? Y ojalá todos las empiecen a imitar y empecemos todos a estar en una sintonía de no necesariamente tengo que tener un montón o mostrar que tengo un montón para ser importante. No pasa nada si repito el outfit, ¿verdad? O sea, 3, 4 veces, no pasa nada. Sí, y que creo que también hay un pensamiento muy egoísta, de nuevo, de si los demás no están haciendo nada, entonces ¿por qué yo tengo que hacerlo? Ajá, O ajá. si las empresas grandes no están haciendo nada, entonces ¿por qué yo tengo que hacerlo? Ajá. El tema es que quien mueve absolutamente todo en este mundo somos nosotros. Nosotros, sí. Y hay que ver a las hormiguitas, ¿verdad? O sea, yo siempre digo, si hay algo sabio en la vida es la naturaleza, ¿verdad? Cómo no la observamos más, ¿verdad? Para aplicarla a nuestra vida. Las hormiguitas mueven montañas, literal, ¿verdad? Llevando pequeñas cositas, mueven, crean y nosotros podemos, o sea, tenemos que creer que dentro de nuestro rango de acción tenemos también fuerza para cambiar, ¿verdad? Para hacer cambios. Y el medio ambiente es un ejemplo, probablemente el mejor ejemplo que podemos tener de que todos trabajando juntos pueden salir adelante. Total. Es el mejor ejemplo. Es el mejor ejemplo. Creo que ahora que estoy viendo la segunda temporada de esta serie de Netflix que se llama Our Planet, uno simplemente se da, es sorprendente ver de verdad la naturaleza y cómo funciona. Y todo está relacionado entre sí. Todos se necesitan entre sí. Y saben cuál es su trabajo dentro de ese grupo. Y su todo responsabilidad. Se aprovecha, ¿has visto? Todo se aprovecha también. O sea, que es algo que podemos incorporar nosotros. Sí, creo que en esta temporada sale como la parte de la pesca que hacen o que entre todos comen. Entonces están los que están volando y entran y comen. Están los tiburones, están los delfines. O sea, de verdad es maravillosa la naturaleza. Yo creo que eso es importantísimo y una de las cosas que tal vez nos genera conciencia es observarla, ¿verdad? Tal vez un poco más. Yo siempre menciono que a todos nos encanta ir a la playa o a la montaña, ¿verdad? Si queremos seguir yendo, tenemos que ser activos en ver cómo cuidamos más eso, porque esos lugares... Bueno, no sé, conozco pocas personas que no los disfrutan tanto, yo disfruto demasiado, pero nos traen paz, ¿verdad? Significan también unión de familia, significan disfrute, descanso. Entonces, ¿por qué no cuidar algo así, verdad? Y tomar de esa naturaleza tanto que nos enseña, tanto, ¿verdad? De una gota de agua que cae del cielo hasta ¿verdad? Hasta los pescadores, como bien vos decís. Yo recuerdo el año pasado, que fue la primera vez que tuve la oportunidad de ir a Europa y pude ir a Suiza. Y cuando llego a Suiza, yo creo que lo primero que yo le dije a David fue,
creo que este es el primer mundo que tanto me gustaría ver en todos los lugares, porque ves esa combinación entre naturaleza y ciudad, pero es que el aire, o sea, solamente el aire, estando en ciudad, solamente el aire es completamente diferente. O sea, hay un cambio enorme. Claro. Cuando vas a los pueblos, cómo se tratan entre sí. Muchas personas que venden queso para exportar, pero hay otras personas que venden queso y solamente lo quieren vender ahí. La forma, ejemplo, de la trata de los animales, donde ahí es completamente diferente a otros lugares en el mundo. De verdad podemos vivir todos apoyándonos entre sí para poder salir adelante. Y aquí viene una pregunta que tal vez ya hemos tocado, pero quisiera que hablemos todavía un poco más, si es la relación que tenemos con el dinero podría afectar la sostenibilidad del medio ambiente. Sí, claro, totalmente. Yo veo una relación muy directa. Primero porque la sostenibilidad se trata, y me encanta eso, ¿verdad? Que es muy colaborativo. O sea, para poder resolver problemas de este tipo, ¿verdad? Problemas ambientales, sociales, inclusive económicos, nos necesitamos entre todos, necesitamos diferentes grupos actuando, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente es un tema integral y lo veo conectado con si no estamos bien, si tomamos malas decisiones, ¿verdad? Financieras nos puede afectar. Entonces, yo diría que sí, ¿verdad? Tal vez sí, si no manejo muy bien las emociones, si no tengo esta conciencia que hablamos, ¿verdad? Si no veo un poquito más allá de solo mi espacio, ¿verdad? Y no veo todo el ecosistema, el entorno, que es necesario que esté sano para que todos estemos igual de bien, ¿verdad? En todo sentido, ¿verdad? Sí, son decisiones que se toman por emoción, ¿verdad? Entonces puedo gastar de más, puedo, ¿verdad? Irme con tal vez alguna corriente que no va conmigo solo porque un tren del momento. Exactamente, desde el momento. Hasta afectaciones a nivel, pienso yo, mental, ¿verdad? De salud mental, porque sí, definitivamente, si uno no está bien y no toma decisiones correctas, pues todo está conectado y nos afectamos, ¿verdad? Sí, y el sistema en el que crecemos es, si tienes más dinero, gastas más. Ajá. Si tienes más dinero, puedes tener más cosas. Pero el tener más cosas también es utilizar más recursos. Entonces ahora una persona está utilizando muchísimo más recursos de lo que está utilizando otra. Correcto. Entonces la idea esta de tener una casa que tiene 10 habitaciones y 4 parqueos y todo esto, ya cambia un poco porque cuántos recursos está utilizando esa casa. Y si realmente se está utilizando los recursos, si esos 10 espacios están llenos o no, que la mayoría de las veces no. Entonces también es ser conscientes de, ok, mis objetivos financieros van de la mano con la sostenibilidad, van de la mano con querer ver a este mundo mejor. Y más para las personas que quieren tener hijos. Total. Y ahora que mencionas los hijos, porque ahora hay muchas parejas que no quieren tener hijos y eso es respetable, ¿verdad? Pero todos tenemos pues sobrinos, un primito, un familiar, un perrito, al que queremos que esté bien, ¿cierto? ¿Verdad? Que queremos que esté bien, que queremos que verlo, que crece sanamente, ¿verdad? Que puede respirar aire puro, como decís, que puede caminarse ¿verdad? por la selva o por la playa y lo disfruta. Entonces yo creo que eso nos debería de generar aún más conciencia, ¿verdad? Claro. Que la familia y las personas que queremos también deberían de tener un espacio, estemos o no, ¿verdad? Las generaciones futuras, donde puedan disfrutar lo que de alguna forma hemos disfrutado nosotros, ¿verdad? Entonces, es súper valioso también lo que mencionas de los recursos y si a veces compramos, utilizamos más de lo que deberíamos, ¿verdad? Una casa de 10 cuartos, ¿verdad? Tal vez usamos 3, como mucho. Pero también está eso de, ok, si tal vez no hubiera invertido esos recursos, si invierto el 50% de lo que invertí ahí, ese otro 50%, ¿por qué no pensar en destinarlo pues a una causa, ¿verdad? Que tenga impacto social o ambiental, ¿verdad? Que generemos esa conciencia, ¿verdad? Si yo puedo restar un poquito de aquí, eso que me queda, que a mí si le queda, ¿verdad? A la persona. ¿Qué es dar?
es dar, cómo podemos, ¿verdad? De alguna forma, no sé, a nivel de tiempo, de conocimiento, de dar dinero a alguna causa. De mejorar la conciencia. De mejorar, de cualquier forma, ¿verdad? Entonces, qué valioso que podamos compartir lo que tenemos de alguna forma. Sí, hablar más de esto. Hablar creo que más, sí, que solo con normal. el hecho de hablar más de esto podemos iniciar esa conciencia. Yo tal vez no era tan consciente de esto hasta que empecé con David y empecé a ver cosas, porque ni siquiera era que decía, sino como la forma en la que compra ropa, cada cuánto compra ropa, cuántos zapatos tiene, los recursos que usa. Digamos, si estás utilizando, eso me pasó varias veces cuando salía con David al inicio, cuando veía tubos abiertos y me veía usando el tubo y era así como, lo cerraba. Yo no escucho el agua caer directo y voy cerrando tubos, apagando luces. Y no me decía nada, solo era como, hey, no puedo, o sea, todo bien con que vos puedas con eso, pero yo no puedo con esto, hasta que ya lo empezamos a hablar. Y fue muy interesante y vemos más sobre esto y creo que he aprendido mucho más. Y lo instalas vos en el día a día, ¿verdad? Qué valioso y qué positivo compartir con alguien que tiene eso, porque después estás vos igual. Sí, pregunto ahora que andábamos de viaje hace unas semanas, pasamos por un lugar de zapatos deportivos. Él necesitaba comprarse zapatos deportivos y yo encontré unos que hace tiempo quería probarlos a ver porque hago mucho ejercicio y habían otros que eran nada más para uso del día a día y tenía como los dos y me dice, ¿qué vas a hacer? Y yo, voy a llevarme solo un par, o sea, porque los otros están muy lindos, los voy a disfrutar mucho, pero no los necesito. O sea, tengo mucho en mi casa como para tener uno más. No, se le voy a sacar provecho a los que tengo en mi casa primero, que es el recurso, y ya cuando no tenga eso, pues entonces busco otros, ¿verdad? Y es de nuevo. Y es exactamente el mismo pensamiento, la dirección cuando uno hace un gasto o cuando se piensa de manera en finanzas personales. Hay cosas que son impagables, no porque yo no las pueda pagar, sino porque es una tontera pagarlas. Hay cosas que yo puedo comprar, pero no las voy a comprar porque no es un recurso que necesito en este momento. Y lo voy a necesitar en otro momento, pero en este momento no lo necesito. Exacto. No es algo que necesito, mi vida va a seguir exactamente igual si no lo llevo a comprar. Se te va a olvidar. Se te va a olvidar, eso es lo que yo pienso. Si se me va a olvidar, no lo necesito. Seguimos adelante. Exacto. Y la parte también que esto todavía es más, o sea, es un tema también de David que me ha enseñado. Un día de estos le dije como, vos sos mejor persona que yo. Siento. Y me decía, ¿vos te acuerdas cuando conectaba uno la computadora hace años atrás y había que desconectarla porque si no se recalentaba? Vos sabés que hicieron un cambio con eso y las computadoras ahora, ejemplo, esto lo hace Mac, cuando se conecta a la computadora y llega a un 100%, ellos hacen un stop de electricidad. Entonces ya no estás... Por eso las computadoras de ellos se pueden estar conectadas, no tienen ningún problema, pero no están tomando más electricidad. Exacto. Entonces él me decía, la tecnología no solamente se tiene que ver como algo malo, es que el uso de cómo lo haces es, mira cómo ellos fueron conscientes, además de que se está dañando la computadora, se está utilizando más electricidad. Entonces, hagamos que llegue a este punto, ya está lleno, pongamos un stop y ya no se está jalando más electricidad aunque esté conectado. Y eso me encanta porque la tecnología es un aliado para resolver muchos problemas. O sea, no hay que verlo de manera negativa. Y no solo, bueno, podemos hablar de la tecnología, pero me encanta, viendo lo positivo, cómo las empresas han evolucionado también con el tema de la sostenibilidad, ¿verdad? Tenemos muchas tareas de mejora, todos, ¿verdad? Como sociedad y como empresas, pero me gustaría rescatar eso, ¿verdad? Que sí están tomando en cuenta la sostenibilidad de las empresas, muchas empresas, y eso es súper valioso. Un ejemplo básico como las pajillas, no sé, de la revolución de las pajillas, ¿verdad? Que empezamos a cuestionar por qué usábamos pajillas de plástico. O porque usábamos pajillas en general, ¿verdad? Porque a veces creo que uno llegaba al punto de decir, pajilla no, y uno... No la ocupo, ¿verdad? Necesito, sí. Sí, la necesito. Entonces,
sí ha habido un cambio, pues para quien quiere usar pajilla, ¿verdad? Por la razón que sea, pues hay una pajilla ya que no es plástico de un solo uso, que tal vez tiene igual. Es un residuo, ¿verdad? Pero puede ser diferente el trato, ¿verdad? Que sea de cartón o que sea de, ¿verdad? Biodegradable, que esto es un tema también, ¿verdad? Para otro momento porque son temas amplios, pero sí ha evolucionado, evoluciona, y qué bueno eso, que también nosotros como sociedad evolucionemos y las empresas también, porque no podemos juzgarnos tampoco fuerte, porque a veces hay patrones que no sabíamos que estaban mal. O sea, que puede ser que no, ¿verdad? El plástico, por ejemplo, en algún momento, bueno, ha sido de un uso importante. Y ahora estamos viendo, pues sí, que nos hemos sobrecargado del uso del plástico, tal vez nosotros por consumir de más, pero ha sido útil en su momento fue una solución para ciertas cosas, ahora pensemos cómo podemos cambiar, cómo podemos modificar, pongámosle cabeza, ¿verdad? Con tecnología, con nuevos materiales, temas de economía circular, cómo podemos, ¿verdad?, reutilizar lo que y sacarle el mayor provecho, no solo ya, ¿verdad?, y lo desechamos. De nuevo, la naturaleza aprovecha todo. Nosotros también deberíamos de tomar esa sabiduría, pero ese punto que mencionabas me encanta porque sí, destaquemos también eso positivo que ha venido pasando. Sí, que no nos damos cuenta de que ha venido cambiando y hay que ser claros que el planeta probablemente volvería a ser lo que era en el momento que dejemos de desaparecer, que desaparezcamos. ¿Ya? Sí, no, porque solo nuestra existencia genera un impacto negativo en el medio ambiente, eso sí o sí. Sí o sí. Entonces lo que hacemos es que eso sea lo menos posible. Ajá, y ayudar en otros aspectos para compensar. Exactamente. Y esos son conceptos de sostenibilidad que los mencionas y se utilizan muchísimo. Un compañero me decía, ¿y podemos ser sostenibles? Y yo, es difícil que seamos 100% sostenibles, ¿verdad? No existe una certificación, de hecho, que lo afirme así, porque tenemos huella, ¿verdad? Pero ¿cómo lo hacemos mejor? De hecho, está comprobado en estudios que a mayor capacidad adquisitiva, mayor basura o residuos genera, ¿verdad? Un grupo de personas y si nos vamos perfectamente a zonas rurales donde se trata diferente, menos residuos se generan, ¿verdad? Entonces, sí, yo crecí en una zona rural, recuerdo pequeña que pasaban vendiendo leche y eran llegabas con la botellita o sea, llegaba con la botellita de vidrio, te la llenaban o las dos y eso era todo. Exacto. Y están volviendo muchas de esas prácticas, ¿verdad? A granel y qué bueno, ¿verdad? Ahora nos toca hacer un esfuerzo enorme. O sea, para compensar lo que ha pasado, nos toca hacer un esfuerzo muy grande, ¿verdad? Sin ser, ¿verdad? Sin ver la parte como catastrófica, pero tenemos un reto importante. Hablando como de los tipos de consumo que son más dañinos, creo que para mí el hábito, no el consumo como tal, sino el hábito más dañino es no movernos. Muchas de las cosas que han cambiado a través del tiempo es porque no nos movemos. Entonces ya el esfuerzo de ir con la botellita y llenarla y regresar a mi casa, ya no lo quiero hacer. Entonces pues, prefiero comprar en el supermercado y compro 3 y tengo ahí las 3 botellas de plástico. Creo que es justo eso, movernos más. Incomodarnos un poquito, Incomodarnos. Pero eso ha pasado, bueno, yo lo veo muchísimo, digamos, en todo sentido, a nivel social también lo vemos, ¿verdad? Porque ahora vivimos, y voy de social ambiental, de verdad, pero porque me parece relevante el ejemplo, vivimos a veces en condominios o en torres y no hablamos con nadie. ¿Y cómo? ¿Verdad? Antes los vecinos era más común que le llevó una sopita, ¿verdad? Que vino un vecino nuevo. Eso es importantísimo, ¿verdad? Que tengamos eso, que nos incomodemos un poquito. Ay, voy a ir a preguntarle si está bien, ¿verdad? O qué pasó. Y nos cuesta un montón como sociedad. Y lo llevo a la parte también del mismo consumo, ¿verdad? O de, ay, no, qué pereza llenar la botella de agua. O no, me voy a ir caminando, qué pereza. Voy a usar el carro, ¿verdad? Que son 100 metros. Y me incluyo, ¿verdad? Todos hacemos este tipo de prácticas y la idea es que hagamos una conciencia, ¿verdad? O es más fácil, cuando es más fácil, ¿verdad? Como ahora tenemos tantas cosas al alcance. Demasiado. Yo creo que se nos ha hecho
Sí. Estamos a un clic de tener cualquier cosa que queramos. Exacto. Ya no tenemos ni siquiera que ir, probarnos la ropa, no, estamos a un clic de comprar lo que queramos. Total. Y eso nos ha hecho, de verdad, tener menos paciencia, o a veces, yo digo, cosas pequeñas, ¿verdad? Hay un señor que le compro las verduras y las frutas y tal vez, a veces me las traen bolsas de plástico y yo le digo, bolsas de plástico, porfa, ¿verdad? Tal vez porfa no, y él no los, puede ser que ni lo sepa ni lo haya visto, ¿verdad? Pongámoslo en una cajita, no importa, y luego lo acomodamos aquí ya, ¿verdad? Pero no usamos las bolsas. Entonces, no nos cuesta nada a veces pensar un poquito más o actuar, pero como vos decís, a veces es más fácil no hacer nada. Claro, y la importancia de verdad de ser más conscientes en este tema, y que es algo que hablaba igual con el episodio anterior de los procesos terapéuticos, de los procesos para mejorar la relación que tenemos con el dinero, como hablabas al inicio, no es algo que se termina. Y verlo como algo que se va a terminar es enseñarle a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, esto lo podemos hacer de esta manera, y que simplemente ya quede ese hábito ahí o ese conocimiento. Creo que es algo integral en muchos aspectos, y quiero solo hablar de uno en especial que me preguntan mucho, y cuando hablé de esto en Pivot me lo preguntaron, y es, ¿existen inversiones enfocadas en la sostenibilidad? Sí, porque las personas la están pidiendo. Y esto es muy importante. Nosotros somos los que consumimos. También podemos exigir los cambios. Totalmente. Y la razón por la cual ahora hay inversión sostenible es porque las personas ya quieren saber en dónde se está invirtiendo su dinero. Y antes no era así, pero ahora si tengo el poder de invertir, pues entonces necesito saber a dónde se va esta inversión, porque no quiero que se vaya a combustibles fósiles, o armamento, o ciertos consumos que no comparto, y ahora sí puedo controlar esto, y claro que hay, y probablemente va a seguir creciendo. Mucho más. Porque porque nos volvemos más conscientes de que necesitamos tener eso en todo, no solamente en los actos que hacemos, sino también dónde estamos poniendo nuestro dinero, cómo lo gastamos, pero también cómo lo invertimos. Total, y qué bueno que mencionas eso, porque sí, ahora viene muy fuerte, ¿verdad? De hace unos años para acá, todo el tema de bonos azules, de bonos verdes, ¿verdad? De bonos sociales, y hay más exigencia, no solo del consumidor, sino también del inversionista, ¿verdad? Aquí estamos todavía en un proceso, pero en Europa ya es exigido, ¿verdad? El apego a ciertos marcos, y hay penalizaciones si las empresas y las personas no los cumplen. Entonces... Los reglamentos. Y va a pasar aquí. Está cerquísima, ¿verdad? De pasar a Latinoamérica, y va a implicar muchas cosas, ¿verdad? Esto antes se veía como aislado de impacto. No, esto es un todo, ¿verdad? Es integrado. Entonces, qué bueno que viene pasando eso. También qué bueno que te preguntan, sí. Porque significa que hay conciencia, porque también nosotros podemos, ¿verdad? Cuestionar un poco, y los inversionistas cada vez más lo van a hacer, ¿verdad? Una empresa que se compra o que se fusiona, pero quiero ver qué hace a nivel de impacto, ¿verdad? O unas acciones de una empresa, quiero ver qué hace a nivel de impacto. Esto ya sucede, a nivel de licitaciones ya sucede, que hay exigencias, ¿verdad? Que dan puntos, o sea, que hay puntos, ¿verdad? Que están a nivel de ganar un proceso de ese tipo. Entonces, está pasando y va a pasar cada vez más, y ojalá que se nos haga siga muy pasando, común, que sea una normalidad. Que sea una normalidad, correcto. Sí, completamente. Correcto. Hay una frase que me gustó mucho que encontré, que dice: si realmente crees que el medio ambiente es menos importante que la economía, intenta aguantar la respiración mientras cuentas tu dinero. Y de verdad, qué importante hablar de este tema, que es para todos y para todas, que todos tenemos una responsabilidad, y que es para poder tener un futuro mejor, no solamente para nosotros, sino para todas las generaciones que vienen. Total. Y antes lo veíamos como un futuro, ¿verdad? Mejor. Ya. Ahora es en el corto plazo. Es en el corto plazo. Es ya. Es ya. Entonces, ¿verdad? Todavía más fuerte. Y justo eso que decís,
el aire, ¿verdad? Lo que respiramos todos los días. Yo siempre les digo, el agua. ¿Podemos pasar un día sin tomar agua? O sea, pueden decirme que el refresco, pero los refrescos se componen de agua, ¿verdad? Y un porcentaje altísimo. Qué recurso tan valioso y que subestimamos. Tan valioso. Es valiosísimo. Es una cosa que yo digo, pongámonos a pensar en eso. Entonces, cuando ya hacemos esa reflexión, ¿verdad? A nivel de grupos o cuando conversamos del tema con compañeros o charlas, sí, definitivamente ya todos ponemos a pensar, mira, ¿qué hacemos sin eso? Es ahí donde el valor de las cosas da la vuelta, ¿verdad? Toma totalmente... Y justamente finalizamos con eso, las pequeñas cosas. Las pequeñas cosas que son realmente valiosas. Uh-huh. Y que las hemos dejado como, siempre está. Uh-huh. No siempre va a estar. Uh-huh. Porque si seguimos así, no siempre va a estar. Y que a veces, ¿verdad? Nos decían que el agua era un recurso inagotable. Y no, a ver, no somos perfectos en esto, nadie lo es. Claro. Pero es hora de cuestionar también. Cuestionar, cambiar patrones, tener conciencia. Vivir así nos va a hacer que empecemos a actuar desde lo pequeño y después veamos cambios grandes y compartir, hablar. O sea, yo digo que al final eso genera impacto. Si yo tengo una buena idea o si estoy haciendo una buena acción, voy a contarla. Compartir. ¿Verdad? Uh-huh. Como tal vez sí puedo ir y resulta ser un impacto mayor. Entonces, definitivamente sí. Muchísimas gracias por acompañarnos, Lori. Ha sido un placer tenerte acá. Un gusto, verdad que muchísimas gracias por la invitación. Gracias por lanzarte y estar aquí con nosotros. Y muchas gracias también a todas las personas que van a escuchar este episodio y también que nos van a ver. Esperamos que de verdad sea la semillita, si no se había escuchado mucho de este tema, esta sea la semillita para ser más conscientes y para las personas que ya son conscientes que lo sigan haciendo, porque de verdad queremos un futuro cercano, un futuro lejano, muy bueno para todos y para todas. Así es. Y nos vemos en el próximo episodio.